Dios te bendiga, iglesia. Bienvenido a esta transmisión. También les damos gracias a Dios por esta tarde que nos permite estar adorando su nombre. Damos gracias a Dios por el grupo de alabanza, por estos hermosos cantos que acaban de ellos de entonar. Y qué bueno que tú tuviste también ahí la oportunidad desde donde estás de poder adorar al Señor. Vamos en esta tarde a pasar a la escritura. Antes de iniciar, vamos a orar. Para darle tiempo a todos los que están conectando todavía. Bienvenidos a cada uno de ustedes y vamos a orar al Señor. Padre, en esta tarde, Señor, te damos las gracias porque nos permites estar una vez más, Señor, en esta transmisión conectados, Señor, para poder atender a los asuntos que tú nos quieres hablar, Señor, a tu palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú hablando por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a todos los que nos están viendo, Señor. Te pedimos que tú toques nuestro corazón, Señor, que esta palabra sea respaldada por tu Espíritu Santo, Señor, y danos la cobertura especial en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, pues vamos a estar viendo un tema muy interesante, un tema acerca de la iglesia, las características de la iglesia, y nos vamos a basar en lo que es la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos podemos ver a esta iglesia conformada por los discípulos que posteriormente empezaron a trabajar, hicieron una labor muy activa y la iglesia creció de una manera sorprendente. La iglesia ha sido la institución más importante formada ya desde hace 21 siglos por Jesucristo, y que ha tenido un fuerte impacto al mundo a través de los años. La iglesia ha venido a ser luz y esperanza a este mundo que se encuentra en tinieblas. La iglesia ha tenido y ha cumplido con un fuerte papel dentro del mundo. Ha venido a ser un pilar, un ejemplo de amor a muchas personas. Y aunque ha pasado también por momentos difíciles, porque la iglesia ha pasado por persecución, ha pasado por muerte, ha pasado por dolor, el Señor ha tenido cuidado de ella, le ha ayudado a prevalecer y le ha ayudado a ser grandemente bendecida a lo largo de estos años. Daniel Alfred Paulin, clérigo y de gran trayectoria como ministro estadounidense, dijo: esta historia de la iglesia cristiana es vivida y ardientemente evangélica. Se halla el luminoso relato de la institución más poderosa que ha bendecido a la humanidad. La iglesia entonces, desde su fundación, cuenta con una gran trayectoria e historia que nos ayuda a comprender de una mejor forma lo que es y su propósito al mundo. Jesús también habló de la iglesia, habló de nosotros y dice acerca de la importancia que tiene esta iglesia. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los que nos siguen en la transmisión y que viven por esta zona, que vienen a la iglesia, muchos de ustedes conocen el Cerro del Judío. Por ejemplo, desde mi casa, desde unos 2-3 kilómetros, se puede alcanzar a ver todas las casas del Cerro del Judío. Y la gente que viene a veces de Luis Cabrera alcanza a ver todas las casas del Cerro del Judío. Entonces esto es precisamente lo que quiere decir Jesús. La iglesia es visible, nuestros vecinos saben que es un lugar en donde se adora a Dios. Las personas que pasan por este lugar no pasan desapercibidas de que este lugar es un centro de adoración a Dios. Y también dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, debajo de algo que lo cubra, sino la luz, el propósito por el que es la luz es para que alumbre.
Y es muy interesante porque entonces Jesús quería decir a los discípulos y nos quiere decir hoy a nosotros que comprendiéramos que la iglesia va a venir a hacer la diferencia, vendría a ser la diferencia, y esa diferencia tendría que impactar a los de afuera. Mismo compromiso y esa diferencia la tenemos que hacer tú y yo, porque formamos el cuerpo de Cristo y lo representamos. Pero es muy interesante cómo la Biblia en el libro de los Hechos nos presenta a la iglesia y el rumbo en el que se dirigía. Así que quiero que me acompañen allí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a ver los versos del 43 al 47, que precisamente hablan sobre las características que estaba teniendo la iglesia y cómo fue que esta iglesia creció. Hechos 2, 43 al 47 dice así la escritura: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice por último: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia en el libro de los Hechos nos muestra una iglesia que sabe que tiene que hacer el trabajo y espera la gran promesa que el Señor Jesús les había dicho. Posteriormente, los discípulos comienzan a reorganizarse, se empiezan a administrar en el trabajo que deberían de llevar a cabo. Notemos que el gran trabajo que realiza Pedro y Juan, quienes encabezarían este nuevo porvenir de la iglesia como principales líderes. Después de esto llega la gran promesa, la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. A partir de allí la iglesia es equipada y respaldada por el Espíritu Santo. Es hermoso como vemos aquí la escritura y cómo vemos cómo va avanzando la iglesia a través del tiempo. Posteriormente Pedro se levanta como nuevo líder y da el primer discurso donde son ganados como 3,000 personas o más. Entonces, a partir de allí comienza una labor muy fuerte por parte de la iglesia. Y bueno, la iglesia tiene un gran desarrollo, tiene un muy buen desarrollo y que lo vamos a ver más adelante. Primero, este desarrollo lo vemos de los capítulos 2 al capítulo 5 y nos habla acerca de la vida de los primeros cristianos. Entonces, es bastante interesante porque primeramente nos dice las características de una iglesia primitiva. Dice que una iglesia experimenta señales y milagros. Entonces, ¿cómo podemos saber que nuestra iglesia está teniendo un camino bueno? ¿Cómo sabemos que la iglesia está manejando un rumbo acertado? Lo vemos porque una iglesia experimenta señales y experimenta milagros. Vamos ahí a Hechos 3. Ahí en Hechos 3 podemos ver una de las primeras cosas que es el trabajo de la iglesia. Es un milagro afuera del templo. En el versículo 1 vemos a un hombre cojo de nacimiento. Y si me gusta acompañar ahí al capítulo 3, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos.
Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y algo que podemos ver aquí, una de las primeras cosas que vemos que después de esto, un cojo es sanado por parte del poder de la oración de Pedro y Juan. Este cojo era cojo de nacimiento. Y el relato es muy interesante porque notamos algunas cosas muy sobresalientes. Primeramente, este hombre era traído siempre a la misma hora. Dice la Escritura que era traído. No dice que este hombre, este cojo venía, se arrastraba, no, decían que era traído a la hora en la que era la hora novena de la oración. Entonces, quizás estas personas que lo traían eran tan incrédulas como el mismo cojo, que esperaban más el dinero que la obra poderosa de Dios. Y estos hombres, Pedro y Juan, no actuaron de acuerdo a esa falta de fe, sino que le dijeron: no tengo oro, no tengo plata, queriendo o dar a entender qué es lo que buscaba este hombre. Dijo: pero lo que te podemos dar es un milagro, algo más que eso, algo más que plata, algo más que dinero, algo que puede cambiar tu vida y tu volver a una visión más adelante. Entonces, en este primer etapa, él experimenta una señal y experimenta un milagro de parte del Señor. Yo creo que como iglesia hoy estamos distantes, pero la obra de Dios sigue siendo a favor de los enfermos, sigue siendo a favor de las personas que tienen esa fe y dicen: Señor, yo necesito tu milagro, Señor, yo necesito de tu sanidad, Señor, yo necesito una señal de que tú estás conmigo. Entonces, una iglesia puede decirse que está haciendo bien su trabajo cuando está experimentando señales y está experimentando milagros. Nosotros oramos porque cada uno de los que ustedes nos ven en esta tarde o en la repetición puedan experimentar la sanidad en sus cuerpos, puedan experimentar ese milagro que están esperando de parte del Señor. Otra de las características de esta iglesia primitiva es la confraternidad, la gran confraternidad que tenían. Y eso lo podemos ver en el capítulo 4, un capítulo más adelante del que estábamos, en los versos 32 al 33. Dice así la Escritura: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, ¿qué dice? Todas las cosas en común. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces existía una fuerte confraternidad de la cual es hablada mucho en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla mucho de una iglesia que tiene que estar preparada para confraternizar. Tenían muchas cosas en común, pero lo que los unía fuertemente era una intensa relación con Dios, una intensa relación de afecto y parentesco también entre ellos. Y quizás esta área es la que muchos de nosotros extrañamos. Yo extraño poder verles a todos ustedes. Extrañamos aquí que esta iglesia no esté vacía. A veces se siente raro estar aquí, no poder ver cara a cara a las personas, y se les extraña en esta iglesia. Yo no sé el grupo de alabanza cómo les ha caído esto, pero seguramente ellos también extrañan esa confraternidad con el pueblo del Señor. Y yo creo que cuando también el grupo de alabanza ve que las personas están aplaudiendo, están danzando, ellos tienen más energía, tienen más entusiasmo y suceden cosas increíbles. Hoy no es así, pero el Espíritu Santo yo sé que les está también respaldando a ellos como equipo de alabanza. Entonces, en una iglesia
podemos ver que el ejemplo de los Hechos, que es una iglesia que estaba aprendiendo a confraternizar. Una iglesia o en una iglesia no tiene que haber divisiones de clases. El cuerpo de Cristo es gratamente conformado por hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños. Es conformada por cualquier persona de cualquier clase social. Nosotros vemos a iglesias que a lo mejor pudieran discriminar a cierto tipo de personas, pero la verdadera iglesia son ricos, son pobres. La verdadera iglesia no es una clase social. Y entre los que estamos aquí, hemos también aprendido a bendecirnos unos a otros. Qué hermosa es la iglesia. Qué hermosa es la iglesia cuando uno aprende a confraternizar. Y les esperamos aquí, hermanos, próximamente. Yo estaba pensando cuando hacía este tema, le decía al Señor, yo creo que le voy a decir al pastor que hagamos un culto especial de regreso, podamos comer, podamos aquí tener un tiempo de intercesión los unos por los otros, no sé, todos tenemos ganas de eso, todos tenemos ganas de estar aquí. Hoy no es el tiempo de Dios, hoy no es el tiempo que estemos aquí, pero lo va a ver y seguramente cuando estemos aquí todos juntos, unánimes, va a haber un mover de Dios precioso. Va a haber un mover de Dios precioso y vamos a experimentar la bendición de podernos abrazar nuevamente, de poder sanar muchas cosas. Quizás algunos necesitan sanar cosas con su hermano, con su hermana, y yo creo que ese tiempo va a llegar, hermanos. Otra de las características de esta iglesia primitiva era que existía una ayuda de acuerdo a las necesidades de cada uno. Acompáñenme ahí en Hechos capítulo 2, versículo 45. Dice la Escritura, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es precioso cómo la iglesia, cuando se preocupa por el prójimo, bendice, empieza a ser gratamente de bendición a otras personas. Y eso es lo que el Señor quiere, que no nos escondamos, que cuando verdaderamente se diga, aquí es cuando necesitamos a cristianos, a hijos de Dios, que bendigan a las demás personas que están en necesidad, que nosotros seamos los primeros en levantar la mano. En Hechos capítulo 4, versículos del 34 al 35, nuevamente la iglesia nos habla de que estaba ayudándose los unos a los otros. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces vemos un fuerte apoyo de parte de la iglesia en necesidades. Los unos a los otros ayudaban. La palabra dice que algunos hasta vendían sus propiedades, sus casas, y la traían a los pies de los apóstoles. Esto no era, claro, una obligación, no era una obligación. Hoy en día no sigue siendo una obligación. Oye, ¿sabes qué? Tienes que vender tu casa y tienes que dar toda la ofrenda aquí a una donación a la iglesia. No, para nada. Era de quien tenía el corazón de compartir ese bien, esa bendición que también Dios les había dado a ellos. Y muchos apóstoles, mucha gente veía la provisión de parte de Dios a través de la iglesia. Esto no era para un bien de un apóstol o para un bien de otras personas, sino que estas ofrendas que se daban era para el progreso de la iglesia y para continuar predicando y para que el evangelio se siguiera expandiendo en todo el mundo. Hoy agradecemos a Dios y oramos por las personas que están haciendo donaciones a la iglesia Monte de los Olivos,
en artículos de despensa, en ofrendas, por los que están diezmando. Estamos orando para que el Señor siga bendiciéndoles. Y estamos seguros que el Señor va a seguir bendiciendo sus trabajos, la obra que ustedes están emprendiendo. Monte de los Olivos, nuestra iglesia allá en Santa Úrsula, Casa de Dios, está haciendo un gran trabajo de llevar alimentos, a llevar despensas, lo que se requiera, porque hoy la gente necesita la ayuda de la iglesia. La gente necesita la ayuda de la iglesia. Entonces, tú puedes hacernos llegar artículos, puedes hacernos llegar tus donaciones, tus ofrendas, y seguir haciendo una labor social impresionante para poder bendecir a otros. Es tiempo de bendecir, iglesia. Es tiempo de bendecir. ¿Puedes decir ahí donde estás amén? Otra de las cosas, de las características de la iglesia primitiva, era que mantenían una alabanza y una adoración a Dios. Mantenían una alabanza y adoración a Dios. Y lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 2, versos del 46 al 47. Dice así la escritura, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Qué importante misión tenemos como iglesia en seguir adorando, alabando a Dios. Es una de las cosas que al Señor más le agrada de parte de nosotros. Que vengamos ante su presencia, que vengamos delante de Él, que nos postremos, que estemos de rodillas delante de Él y que empecemos a alabar y adorar al Señor. Una iglesia que alaba a Dios es una iglesia que alaba en todo tiempo, sin importar las condiciones en las que se encuentre. Una iglesia sigue adorando a Dios desde el lugar donde está. Desde tu trabajo puedes alabar a Dios. Desde el trayecto a tu casa, a la oficina, a tu negocio, tú puedes alabar a Dios. No hay límites para adorar a Dios. Yo les invito y les animo a que cuando comencemos la alabanza, quizás muchos de ustedes lo hacen, quizás otros no lo hacen, pero es una invitación a que cuando comience la alabanza aquí a Dios, el día jueves, el día domingo, tú prepares un lugar aparte, no en tu cama. Quizás ahorita estás en tu cama, vas a decir: chin, me está viendo el hermano en una cámara. No, quizás estás en tu cama, quizás estás en un sofá, quizás estás en la sala, no sé dónde estés, pero cuando sea tiempo de alabar a Dios, ponte en un lugar aparte, ponte de pie como si estuvieras en la iglesia y alaba a Dios. Lo que les decía hace un momento, estos muchachos se toman muy en serio el papel, y aunque no hay aquí nadie, ellos están aquí, están en el papel que Dios les ha dado, están con la misma inspiración que el Señor les está dando, están escuchando la voz de Dios como si aquí hubiera un público. Y se nota, hermanos, porque aquí estoy yo, ¿no? y los veo y estoy aquí presente. Entonces, para la alabanza y para la adoración no hay límites, hermano. No hay límites. Otro ejemplo de cómo la iglesia estaba alabando a Dios y adorando en tiempos difíciles es el ejemplo de Pablo y Silas. Cuando estaban encarcelados ahí en Filipos, ellos comenzaron a adorar al Señor de noche y la tierra tembló. Fue impresionante porque ellos estaban cantando himnos a Dios y los presos oían lo que el Señor, lo que Pablo y Silas estaban cantando. Entonces, aquí hay mucha gente a nuestro alrededor que nos está escuchando cómo alabamos a Dios. Quizás ellos piensan que estamos aquí, no estamos aquí. Estamos alabando a Dios porque Él se lo merece, porque para siempre es su misericordia,
porque para siempre Él va a ser. Otra de las características de la iglesia primitiva era un trabajo activo en la evangelización. Era un fuerte trabajo en la evangelización. Ahí en Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Había un fuerte trabajo en la evangelización. Dice, tanto que traían enfermos, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entonces era un fuerte trabajo, había gente apoyando en la intercesión, por los que predicaban, por los que iban a escuchar, por los que estaban encarcelados, por los enfermos, por los que eran sanados, por los que eran traídos. Había gente que los estaban trayendo hasta el lugar donde estaban los apóstoles. Entonces había gente trabajando, todos aportando, todos haciendo, sembrando su pequeña semilla en la evangelización, y un gran fruto de hombres y mujeres se convertían al Señor. Y esa es nuestra meta hoy. Desde las posibilidades que tenemos que seguir evangelizando. Tenemos que seguir evangelizando, iglesia. Por último, voy a resumir los puntos, las características de la iglesia primitiva. Número 1, dijimos que una iglesia que está trabajando bien y que lleva buen rumbo, es una iglesia que experimenta, bajo las características de la iglesia primitiva, experimenta señales y milagros, que confraterniza, que ayuda de acuerdo a las necesidades que hay, que alaba y adora a Dios, que trabaja activamente en la evangelización, y por último, que mantiene y persevera en la sana doctrina, Una iglesia que mantiene y persevera en la sana doctrina. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo que me sigue sorprendiendo es el primer discurso de Pedro, en el cual se convierten cerca de 3,000 personas, y su mensaje es totalmente cristocéntrico. Y de esta manera la iglesia aprendía de sus líderes y mantenían ese cuidado en la sana doctrina. Qué importante es para la iglesia que en nuestros tiempos cuidemos de la sana doctrina. La palabra dice en el libro en segunda carta de Pedro 2, 1, 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces, cuando nosotros somos enseñados en esta área, podemos ser sensibles siempre a lo que verdaderamente Dios nos está llamando, y a través de lo que Él quiere para nosotros. Es muy importante tener ese olfato, esa sensibilidad espiritual para percibir lo que viene de Dios, para percibir cuando el Señor está hablando, para percibir cuando Él nos está haciendo una invitación y nos está haciendo un llamado. Pablo también habló de esto
en Efesios y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso lo vemos en Efesios 4:14. Entonces, ¿qué podemos concluir, iglesia? Como iglesia necesitamos estar activamente trabajando. La iglesia, aún en la distancia, sigue orando a favor de los enfermos, sigue ayudando en las necesidades de muchas personas. La iglesia eres tú y también participas. Queremos verte, que nos apoyes en lo que nos hace falta. La iglesia sigue confiando en que el Señor hará un milagro más mundialmente. Y por ahí dicen que ya está la vacuna, por ahí unos dicen que sí, que no, que hay todo tipo, pero sabemos que el Señor hará un milagro. Nosotros no confiamos en el hombre, nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. ¿Te imaginas al terminar todo esto, lo que te decía, organizarnos nuevamente y poder confraternizar? Va a ser de bendición para todos nosotros. Y seguramente tú ya quieres estar aquí en la casa, tú ya quieres estar en Monte de los Olivos, tú ya quieres estar ahí en donde el Señor te ha puesto. Aún no es tiempo, hermanos, pero el día que sea el tiempo, vamos a estar aquí gozándonos todos unánimes, y el Señor sabemos que se moverá de una manera impresionante en su iglesia. También vamos a concluir con que el Señor quiere que le estemos alabando desde donde estemos, que le sigamos adorando como familia, inclusive si tu familia todavía no es convertida, como representante de tu familia, que tomes ese lugar, ese papel, como si estuvieras aquí en la iglesia, te prepares a la hora en la que se tiene que adorar a Dios. Iglesia, perseveremos en la sana doctrina, aprendamos y experimentemos lo que la iglesia primitiva nos enseña. Algo completo, algo totalmente espiritual, algo totalmente consagrado a Dios. ¿Quieres orar desde tu casa, desde donde estés? Cierra tus ojos y vamos a orar a Dios para hacer esa iglesia que el Señor quiere. Vamos a orar para que seamos esa iglesia conforme el Señor nos va moldeando. No que seamos una iglesia indiferente a lo que está sucediendo allá afuera. Que no seamos una iglesia indiferente al momento de alabar y adorar a Dios. Que no seamos una iglesia que no se preocupe por estar en comunión en ese tiempo especial, en la lectura de la palabra con Dios. Dejemos que el Señor haga su trabajo con nosotros, iglesia. Dejemos que el Señor nos transforme, nos haga una iglesia viva y nos haga una iglesia que esté trabajando fuertemente para Él, porque lo hacemos para Él. Amén. Lo hacemos todo para Él. Lo hacemos todo para el Señor. Para Él es la victoria, para Él es la grandeza. Nosotros somos pequeños, Él es el grande, Él es el gran yo soy. Él es por el que estamos en este lugar. Él es por quien tu familia puede decir que ha tenido misericordia, que ha sido grandemente bendecida en todos estos años que llevas conociendo al Señor. Todo es para Él. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque aún en medio de las circunstancias, tú nos permites trabajar activamente como iglesia. Rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría, Señor. Rogamos que tú seas con nosotros, Padre Celestial. Rogamos que tu presencia esté con nosotros. Dirígenos, Señor. Dirígenos, Padre. No nos hagas indiferentes, Señor, a la necesidad que hay en las personas de afuera. Hoy podemos decir que tenemos, mañana no sabemos. Sabemos que por tu misericordia
nunca nos hará falta nada y no quisiéramos estar así, pero permítenos, Señor, bendecir a otros de lo mucho que tú nos has dado, Dios. Esperamos ese gran día, Dios, el cual estemos aquí reunidos. Quizás unos llegarán y llorarán de emoción al estar en esta casa, de ver a los demás. Quizás otros se abracen, quizás otros tengan ese tiempo para sanar heridas, pero sabemos que cuando lleguemos a este lugar nuevamente haremos una gran confraternidad. Haznos una iglesia de acuerdo a tus principios. Haznos una iglesia basada y fundamentada en la roca que es Jesucristo. Te adoramos y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Te damos las gracias, Padre. Aleluya. Amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Y nos da gusto que estés acompañándonos en esta tarde. Voy a dejar el lugar a nuestro pastor. Dios te bendiga. La iglesia del libro de los Hechos es un modelo digno de admirar, y mientras escuchaba el mensaje de la palabra y el día del regreso, cuando nuevamente estaremos en estas instalaciones, por un momento se me vino a la mente un mover del Espíritu tremendo, ahí con sus cubrebocas. Pues no sé qué vaya a hacer el Señor, pero lo que sí estamos seguros es eso, que habrá mover del Espíritu precioso, así como lo hemos experimentado. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo, si el Señor lo permite. Que Dios les bendiga.